Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Pilar Sancho y, bueno, yo os voy a hablar sobre un proyecto que estamos desarrollando en la Universidad Complutense de Madrid, que se llama Núcleo y que venimos desarrollando durante los 3 últimos años académicos. Entonces, mi intención aquí es exponeros los resultados de estos 3 últimos años con el entorno virtual y con el desarrollo del proyecto. Este es un poco el índice de la presentación que os voy a contar. Mi intención es contaros un poquito toda la historia del proyecto, de dónde surge nuestra motivación. A continuación, haceros una breve descripción, puesto que vamos muy mal de tiempo. Tampoco me voy a extender mucho. Una breve descripción del sistema, tanto desde el punto de vista educativo como tecnológico. Y por último, os voy a contar los resultados experimentales que hemos obtenido durante los 3 últimos años en distintos contextos académicos. Y una serie de conclusiones a las que hemos ido llegando en la utilización de nuestro sistema. Bueno, pues el proyecto surge de un contexto con una problemática muy concreta en la que se combinan diversos factores. En primer lugar, hoy en día prácticamente todas las instituciones públicas y privadas en España tienen ahora mismo formación en e-learning. Es decir, el e-learning se ha extendido de manera generalizada en las instituciones académicas y en particular se han venido haciendo fuertes inversiones en un tipo de sistemas que gestionan integralmente el proceso del aprendizaje, que es lo que llamamos aquí campus virtuales y en el mundo anglosajón Learning Management Systems. En segundo lugar, el segundo factor que condiciona nuestro contexto es que probablemente el mercado laboral es hoy en día mucho más exigente de lo que era tan solo hace unas décadas. Y los conocimientos técnicos o tecnológicos son solo una parte de las cualidades que se exigen a un profesional. Un profesional cualificado tiene que poseer una serie de características en las cuales las habilidades interpersonales son un factor muy importante. De hecho, es muy importante, por ejemplo, cualidades que te permitan trabajar de manera eficiente dentro de un equipo, como la capacidad de liderazgo, la capacidad de comunicación, la capacidad de gestión de conflictos, etcétera. Consecuentemente, pensamos que la educación debería de adaptarse a estas nuevas demandas del mercado laboral. Sin embargo, no es sencillo enseñar este tipo de habilidades interpersonales, en concreto porque requiere una fuerte implicación por parte del alumno. Y aquí tenemos el tercer factor que condiciona nuestro contexto, y es que lamentablemente en las últimas épocas en España venimos asistiendo a un descenso de la motivación de los alumnos. Los docentes lo sabemos porque, bueno, pues cada vez las tasas las tasas de abandono son más elevadas y venimos asistiendo también a un decrecimiento de las notas. O sea, las notas son cada vez más bajas en los alumnos. ¿Por qué lo que era hasta hace relativamente... perdonadme, de verdad, que estoy que me trago, que no puedo. A ver, ya, me centro, vale. Porque, hasta hace relativamente poco lo que era suficientemente eficiente ahora ya no lo es. No es que nunca haya sido una gran cosa, pero las cosas más o menos iban funcionando. Bueno, pues existe un cuerpo de investigación que postula que el uso temprano de la tecnología como una de las razones posibles de este descenso de la motivación. Porque, bueno, los alumnos que asisten ahora mismo a nuestras aulas han crecido... durante su época de aprendizaje han pasado mucho más tiempo viendo la tele o jugando a videoconsolas que jugando con sus amigos en la calle o leyendo libros. Y esto necesariamente ha tenido que condicionar su manera de interactuar con los contenidos en general y con los contenidos educativos en particular, lo que nos lleva a pensar que quizás no sea un fallo nuestro, sino que a lo mejor nuestros contenidos educativos no son lo suficientemente interactivos para que llamen su atención, es decir, sencillamente les aburren. ¿Cuál ha sido la reacción? Puesto que estas hipótesis llevan circulando por la red desde el año 1994. O sea, la comunidad educativa ha tenido tiempo de reacción. La reacción es que, se construyen herramientas con paradigmas educativos diferentes. Ahora se utiliza mucho más el constructivismo, el learning by doing, el aprender haciendo, o el constructivismo social, que pone de relevancia los intercambios entre personas que las clases tradicionales. Y además
además se han desviado un montón las interfaces, ¿vale? Se han modificado las interfaces para aproximarnos a esos hipotéticos gustos de la nueva generación digital. Utilizamos sistemas basados en videojuegos, redes sociales para aprender, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que estos son herramientas altamente específicas, es decir, no valen para todo el mundo. De hecho, hay gente para la que son contraproducentes y tampoco sirven para enseñar todo tipo de contenidos, ¿vale? Sirven para contenidos prácticos, pero no contenidos eminentemente teóricos. Y por otro lado, nos planteamos también una tercera opción, y es que vemos muchas de estas herramientas que están gobernadas por el diseño, o sea, por anteponer el diseño tecnológico al diseño educativo. Es como, bueno, tengo un martillo, necesito un clavo, tengo un martillo súper potente y ahora voy a ver qué problema resuelvo con este martillo súper potente. Y por otro lado, nosotros nos planteábamos también, bueno, ¿y qué pasa con los campus virtuales? Nosotros, la Universidad Complutense, hemos hecho un desembolso muy importante, lo mismo que otras muchas universidades, y además son un tipo de herramientas que nos resuelven muchos problemas y que los profesores estamos acostumbrados a usar. ¿Qué pasa? Que ahora ya tenemos que desbancar todo esto y todo el mundo tiene que empezar a aprender con Second Life. Y este es el contexto del que surge nuestra propuesta. Nuestra propuesta, que es núcleo, pretende cubrir estos tres objetivos básicos que os he planteado. En primer lugar, se trata de potenciar ese tipo de habilidades interpersonales, más allá de los conocimientos puramente técnicos, que pensamos que ahora mismo son un factor muy importante en el mercado laboral. Por otro lado, pretendemos incrementar la motivación de los alumnos, variar la actitud pasiva de nuestro alumnado en clase. Y, en tercer lugar, queremos integrarlo en un contexto preexistente en el que tenemos campus virtuales que nos ayudan a gestionar el proceso integral del aprendizaje y que nos facilitan una serie de herramientas que nosotros como profesores estamos acostumbrados a utilizar. Bueno, cuando nos planteamos diseñar nuestro proyecto, este es el esquema básico que os puede parecer una perogrullada, pero intenta evitar precisamente la paradoja del martillo. O sea, yo no tengo una solución tecnológica, sino que en realidad lo que tengo es un problema y lo voy a abordar desde ese punto de vista. Empiezo a hacer el análisis del contexto con mis necesidades, o sea, qué es lo que quiero resolver. A continuación paso a diseñar la base pedagógica de mi sistema, mi diseño educativo, en lo que se va a basar, qué objetivos de aprendizaje quiero cubrir y cómo en concreto lo voy a hacer, y a continuación ya paso al diseño tecnológico. Como tenemos limitaciones presupuestarias, nos hemos decantado por un modelo de desarrollo basado en prototipado rápido, es decir, hacemos pruebas de concepto muy sencillitas que nos permiten probar una serie de hipótesis conceptuales que así realimenten el diseño, y poco a poco nuestro prototipo incrementalmente se irá convirtiendo en una aplicación robusta, esperemos. Bueno, en la primera fase de análisis del contexto nos planteamos hacer una aplicación pues, para el tipo de docencia que nosotros enseñamos, porque es donde tenemos el problema, nuestro campo de pruebas. Está dirigido a la generación digital, como he dicho. Las características de aplicación es un contexto de aprendizaje mixto, es decir, nosotros damos clase presencial y utilizamos los entornos virtuales como apoyo a las clases, y además tenemos un tipo de sistema de gestión del aprendizaje en concreto que queremos aprovechar en el máximo posible. Y el dominio de aplicación son asignaturas de fuerte contenido práctico, en concreto además de enseñanza del software, de lenguajes de programación. Y los objetivos de nuestro proceso de aprendizaje, además de los conocimientos puramente técnicos, son, como ya os he comentado, que el alumno pueda practicar las habilidades estas interpersonales, darle un entorno en el que sea capaz de desarrollarlas y además incrementar su motivación y cambiar su papel hacia un papel mucho más activo. Bueno, empezamos, o sea, a partir de este análisis del contexto pasamos a hacer lo que era el diseño educativo de la aplicación, el diseño pedagógico. Estuvimos buceando en la pedagogía y nos decantamos por paradigmas constructivistas. No sé más o menos si estáis muy puestos en todas estas cosas,
Bueno, el objetivismo básicamente son las clases clásicas, lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Yo tengo el conocimiento, vosotros sois los alumnos y por el mero hecho de transmitirlo, vosotros sois capaces de adquirir ese conocimiento. Es en lo que se basan las lecturas magistrales y las clases a las que llevamos asistiendo durante toda nuestra vida. El constructivismo, en cambio, se basa en la premisa de que es el propio alumno el que construye el conocimiento a partir de la interacción directa con los materiales pedagógicos y didácticos. Es decir, tú no adquieres el conocimiento a no ser que lo experimentes de manera directa ejecutando ejercicios. ¿Vale? El socioconstructivismo es una desviación del constructivismo o una ampliación del constructivismo en el que el constructivismo, además, en el que el conocimiento se encastra dentro de un entorno social. El conocimiento pertenece a la comunidad y está diseminado y por interactuación entre los distintos miembros de la comunidad se comparte y se utiliza. Bueno, pues nuestra idea pedagógica era utilizar el socioconstructivismo y en teoría una metodología que se viene utilizando desde los años 70 en escuelas de negocios, en escuelas de medicina y demás, que se llama Problem-Based Learning, aprendizaje basado en problemas, ¿vale? O el método del caso de Harvard. Es una metodología que está muy probada para conseguir el tipo de objetivos que nosotros pretendemos fomentar en nuestros alumnos, que son las habilidades interpersonales, el aprendizaje aplicado y el trabajo en equipo. Se basa en un principio básico y es: yo no doy clases teóricas, sino que en realidad les proporciono a mis alumnos un problema que tienen que resolver en equipo y unas pautas de resolución, un esquema de cómo tienen que ir haciendo el desarrollo. El profesor se convierte en un mero guía o tutor del aprendizaje. Ya no dan clases magistrales, sino solamente se convierte en una especie de compañero del aprendizaje que orienta a los equipos cuando están perdidos. En esto consiste básicamente. Y como os digo, es una metodología que se emplea desde hace muchos años en clases presenciales en todo tipo de escuelas. ¿Qué es lo que sucede? Que no es sencillo implementar un PBL en un entorno virtual. Lo que pasa es que, bueno, pues para que este tipo de estrategias colaborativas tengan éxito, es muy importante, al parecer, según dicen los expertos, que los miembros de los equipos establezcan relaciones afectivas entre ellos. Relaciones afectivas y de confianza. El verse cara a cara hace que la colaboración surta efecto y sea positiva. En cambio, en un entorno virtual ese tipo de relaciones se dificulta, como todo el mundo entendemos, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros nos planteamos? Bueno, nos planteamos hacer una modificación de esta metodología pedagógica con una serie de pautas básicas para mejorar estos problemas de las dinámicas de grupo. En realidad son tres cosas muy sencillas las que nos hemos planteado. Primero, utilizar un ambiente de inmersión en 3D. En lugar de una interfaz de texto tipo plana, lo que usamos es un mundo virtual, que da vida, que ilustra una metáfora fantástica en forma de juego de rol, en la que los personajes interactúan entre sí. Esto lo hacemos a través de la interfaz de usuario. Luego, además, para que funcione de manera más eficiente y dé menos carga de trabajo al tutor, pretendemos intervenir sobre la formación de los equipos. Queremos que los equipos sean eficientes, que entre ellos se establezcan esas bases de comunicación y que además supongan la carga mínima de trabajo para el tutor. Porque aunque resulte paradójico, este tipo de enseñanza es mucho más pesada desde el punto de vista del docente que la enseñanza clásica. Un docente que está acostumbrado a dar clase, pues tiene ya sus transparencias y ya cuenta su rollo, que es el de todos los años, y no tiene ningún problema. Aquí, en cambio, te ves obligado a monitorizar y hacer el seguimiento de un montón de pequeños grupos que van progresando. Entonces, es más trabajo para el tutor. Nosotros queremos hacer una herramienta fácil para el tutor y por eso queríamos hacer equipos eficientes. Entonces, nos planteamos hacer un modelo de adaptación que interviniera sobre la formación de equipos, ¿vale? Juntando a gente que tuviera características pedagógicas, o sea, características de aprendizaje compatibles entre sí. Y además, ese modelo de adaptación nos iba a servir para asignar roles dentro del equipo, ¿vale? Roles funcionales. A cada uno de los miembros del equipo le íbamos a dar un rol concreto con una serie de obligaciones y responsabilidades que tenía que cumplir, que luego os contaré cuáles son, para mejorar la coordinación del trabajo del grupo. Bueno, pues estas son las ideas, ¿vale? Este es nuestro contexto, este es nuestro diseño pedagógico, pero ¿qué demonios es núcleo? ¿Cómo implementamos todo esto? Ya os he dicho que es un PBL modificado, escenificado dentro de un entorno virtual, con una serie de características sobre la actuación de los equipos. Tenemos dos instancias de metáforas de núcleo.
Tenemos mundo núcleo y isla dragón. En realidad lo único que cambia es la historia de fondo. Nosotros cuando escenificamos todo esto le contamos una batalla al alumno, una historieta, con el objetivo de que él cambie su actitud hacia el aprendizaje. Queremos que adquiera un papel más activo y le damos un elemento fantástico que pensamos que les puede motivar e incentivar. En realidad les contamos que pertenecen a una escuela de guerreros y que su mundo está en peligro. Entonces, en sus espaldas recae la supervivencia de la civilización y cómo pueden combatir a la amenaza de la civilización esta que está a punto de extinguirse, pues con las armas de la sabiduría y el conocimiento. Hacemos una escuela de paladines para entrenarles y conseguir que se hagan guerreros del núcleo. Entonces, para ser guerreros del núcleo, compiten entre sí y adquieren, bueno, pues roles, ranking y demás cosas, ¿no? En realidad todo esto está basado en un libro que se llama El juego de Ender, que no sé si habéis leído, que, bueno, las metáforas son diferentes. En un caso es una metáfora futurista, se trata, ellos son inteligencias artificiales y su mundo es un mundo virtual que se ve amenazado por un virus informático que está destrozando los planetas. Y en el segundo caso es un mundo medieval ambientado pues en esto de dragones, elfos y demás, y guerreros y magos, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la metáfora, esto es lo que hay fuera. ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Cuál es la base del aprendizaje? La estrategia de aprendizaje es muy sencilla. En realidad, creí que había puesto una animación previa que salía ahí encima de formación de equipos de asignación de roles, por eso he pasado, pero no. La estrategia es muy sencilla. Lo primero que hacemos es formar los equipos y asignar los roles en virtud de nuestro módulo de adaptación. A continuación le damos una misión, que en realidad es un problema encastrado dentro de la metáfora. En nuestro caso es un problema de programación revestido con literatura, ¿vale? No es un problema de programación clásica, aunque en el fondo lo haya, pero bueno, tiene toda una historieta detrás. Una vez terminan la misión, para terminarla tienen que iniciar unos procesos de colaboración entre ellos que están estructurados conforme a unas pautas y a una serie de entregas. Se evalúan entre sí los compañeros. El objetivo de todo esto es que, bueno, nosotros tenemos un modelo de adaptación pero bueno, queremos saber la fiabilidad en realidad de cómo deficiente es a la hora de asignar equipos. Y además, bueno, uno de los problemas que tienen este tipo de entornos de trabajo colaborativo es la evaluación personal. Un trabajo de equipo para el profesor muchas veces es una caja negra. En un mundo virtual no tanto, porque tú puedes hacer seguimiento de las actividades que hace cada uno de ellos, pero en definitiva sigue siendo una caja negra. Entonces, los únicos que saben lo que ha sucedido dentro del equipo son los propios compañeros. Nosotros les pasamos una evaluación peer-to-peer cuando terminan la misión con el objetivo de que evalúen cómo deficiente han sido sus compañeros en el cumplimiento de sus responsabilidades. No de los conocimientos, sino cuánto se han implicado en el trabajo, qué es lo que ha hecho cada uno de ellos, etcétera. Y a continuación hacemos una evaluación del trabajo del equipo, sacamos rankings por equipos y sacamos rankings individuales. Hacemos una competición tanto por equipos como por individuo, ¿vale? Porque al final el objetivo es convertirse en paladines y tenemos también características de reconocimiento social que se materializan en los avatares, que ya os lo enseñaré. Esta es un poco la arquitectura del sistema. Es la base pedagógica, es esta cómo la implementamos. Bueno, esto tiene las cuatro características básicas de las que os he hablado. Yo soy profe y el estar aquí sentada en esta mesa de ministro me incomoda muchísimo porque no puedo señalar a la pizarra. Pero bueno. Vale. Gracias, Carlos. Bueno, tenemos aquí la capa de interfaz de usuario, que es el mundo virtual, ¿vale? Este es nuestro mundo virtual fantástico. Aquí tenemos la capa de aplicación y por debajo tenemos la capa de persistencia, que es el campus virtual, que es lo que finalmente gestiona todo lo que son los procesos de datos y los servicios. Nosotros reutilizamos prácticamente todas las aplicaciones que residen en el campus virtual. Tenemos muy poca funcionalidad propia dentro del mundo. Solo es un mapeo. Gracias, Raquel. Pues eso, en realidad mapeamos todas las aplicaciones y los servicios que residen en el campus virtual, lo que además nos proporciona una integridad con los datos. Y luego tenemos la capa de aplicación, en la que residen los dos módulos básicos de nuestra aplicación, el módulo de adaptación y el módulo de estrategias de aprendizaje.
De este no os voy a hablar porque sencillamente no está implementado. Es una de las ideas de la arquitectura, pero ahora mismo la estrategia de aprendizaje está cableada, o sea, está hardcoded dentro del sistema. La idea es que puedas elegir distintas estrategias de aprendizaje aparte de un PBL, que el profesor pueda elegir distintos tipos de actividades y que se puedan incluir dentro del sistema de una manera sencilla para el profesor. Pero ahora mismo solo está funcionando en la estrategia básica PBL de esta de la que os he hablado. Bueno, el módulo de adaptación tiene como objetivo básico, ya os he dicho, formar equipos y asignar los roles, con la idea de la que ya os he hablado. Se trata de formar equipos eficientes en las que las dinámicas de colaboración más o menos funcionen. Se basa en un modelo sobre estilos de aprendizaje que desarrolló ese señor, el señor Jan Vermund, que considera que los estilos de aprendizaje en realidad son estrategias para la aproximación al aprendizaje que tienen los alumnos. Estilos de aprendizaje es una cosa que está muy mencionada en pedagogía, que cada uno dice cosas diferentes. Para el señor Jan Vermund, los estilos de aprendizaje es la manera que uno tiene de aproximarse al aprendizaje, el conjunto de estrategias que tú has desarrollado a lo largo de tu vida para aprender a estudiar. Y dentro de este modelo existen 4 perfiles diferentes. Los Meaning Directed y Application Directed, los Reproduction Directed y los Undirected. Este primer grupo, son unos individuos que incluyen dentro de su estrategia mucha autonomía. Es gente que sabe buscarse la vida, que es muy independiente, que ante un conflicto a la hora del aprendizaje saben buscar recursos y rutas alternativas. Esto es muy valioso a la hora de formar equipos. Nosotros necesitamos o pensamos que necesitábamos uno de estos individuos dentro del equipo que un poco cubriera la labor del profesor. O sea, si todo el mundo está parado, necesitamos una cabeza que sepa para dónde dirigirse. Entonces, les asignábamos el rol del capitán. En una de las metáforas, en la metáfora medieval, los capitanes llevaban como distintivo una espada, y en la otra metáfora, en la de las inteligencias artificiales, los capitanes pertenecían a la raza Evian. ¿Vale? Que es una cosa que nos inventamos. El segundo grupo, los Reproduction Directed, son los que podemos llamar los aprendices, o sea, los alumnos clásicos, los de toda la vida. Bueno, pues se basan mucho en la repetición de contenidos, en hacer esquemas, un poco necesitan que alguien les dé las pautas y los objetivos que persiguen y demás. O sea, son buenos estudiantes, tienen buenas notas, pero no tienen esa independencia y esa facilidad para buscarse la vida que tienen el primer grupo. A esto les dábamos el papel de integrador, que un poco sería el de documentalista de la aplicación. Más o menos siguen un poco el proceso, el seguimiento de documentación del software. Dentro de la metáfora de Mare Monstrum, que es la medieval, esta gente llevaba, prácticamente no se aprecia, pero son una especie de bolitas que giran alrededor de su cabeza. Y dentro de la primera pertenecían a la raza Rook, que eran los piratas de los datos. Y el tercer grupo son los Undirected, que son los alumnos que no tienen ninguna estrategia definida del aprendizaje. Desde nuestro punto de vista, los más problemáticos, porque necesitan una guía constante. Necesitan que alguien les esté todo el rato marcando las pautas para seguir aprendiendo. Entonces, nuestra idea a la hora de hacer el módulo de adaptación era combinar estos 3 perfiles, ¿vale? Para cubrir un poco las carencias y que los grupos fueran independientes. En cuanto a la interfaz de usuario, como habéis visto en la arquitectura, el mundo virtual actúa como una capa por encima del LMS. En realidad solo aporta la sensación de ficción, de ambientación dentro del mundo fantástico. El número de herramientas propias que tiene es muy limitado. Solamente, pues el intercambio de archivos se hace a través de una aplicación propia del mundo virtual. Todos los demás procesos residen en el LMS. Foro, mensajería, lo que pasa es que están mapeados dentro del mundo virtual de acuerdo con la metáfora. Luego os enseño un vídeo para que os hagáis una idea más clara. Dentro de la interfaz tenemos distintas zonas para distintas funcionalidades pedagógicas. Hemos recreado una isla dentro del mundo virtual de Mare Monstrum. Tenemos los acantilados del dragón, que es la zona de intercambio con el tutor.
¿vale? Si quieres dirigirte al tutor, quieres mandarle mensajes, comunicarte con él, entras en los acantilados del dragón. Además, solo uno de los roles tiene permiso para acceder a esta zona, que es la zona del comunicador. Por otro lado, tenemos el embarcadero, que es la zona del trabajo del grupo, la zona de trabajo restringida a los miembros del grupo. Los archivos, los foros y demás que están dentro del barco propio de cada grupo son privados de ese grupo, son herramientas de comunicación interna. Y luego tenemos la zona del pueblo picto, que es donde se hace el intercambio de información general entre el curso y entre todos los otros cursos, que es donde tenemos las tablas de los rankings, se publican las notas, donde aparecen los signos de reconocimiento social, aunque también están sobre los avatares, etcétera. Además, otra de las características de nuestro entorno es que es posible configurar los avatares, porque bueno, la gente que es experta en este tipo de cosas dice que es muy importante para la identificación personal del usuario con su personaje que sea capaz de personalizarlo. Pues tenemos un motor de personalización de avatares. Se pueden elegir entre 4 tipos diferentes, entre 4 fisiologías diferentes y puedes cambiarte el tamaño de la cabeza, del pelo, de ponerte una ropa, ponerte otra, etcétera. Y además tenemos una vinculación de características físicas a logros académicos. Si tú consigues pasar determinados hitos académicos, tu personaje va adquiriendo características determinadas. Un aura, unas alas, una poción, que te permiten hacer cosas dentro del mundo que no tiene la gente normal. Bueno, como veis, esto era una comedura de tarro tremenda. ¿Qué es lo que pasaba? Nos estamos basando en un montón de hipótesis pedagógicas que no están probadas. Habíamos hecho un diseño, habíamos hecho una formación de equipos, habíamos postulado que el mundo virtual iba a servir para vinculación entre los avatares, pero en realidad solo nos basábamos en lo que está escrito en la literatura, no habíamos probado absolutamente nada. Entonces, como os he dicho, nuestro proyecto es de muy limitado presupuesto y lo abarcamos con fases de prototipado rápido con el fin de probar de manera sucesiva las hipótesis pedagógicas sobre las que se sustenta el sistema. Entonces creamos, por eso, las 2 instancias de las que os he hablado, Mundo Núcleo y Isla Dragón. La diferencia básica entre las dos es que la primera no tiene interfaz gráfica, ¿vale? Está la estrategia implementada en PBL, está la dinámica de juegos, están los rankings, está todos los elementos de los que os he hablado, pero no tiene un soporte de mundo virtual. Es una interfaz plana de texto. La segunda sí tiene todas las características de las que os he hablado, de interacción. El primer prototipo pretendía probar esta serie de hipótesis que os marco aquí. En primer lugar, si la ambientación en el juego son positivos para la motivación. Nosotros no hacemos solo un PBL, sino que además lo embebemos en una metáfora fantástica con elementos de competición y de juego. Por otro lado, queríamos ver si conseguíamos los objetivos de aprendizaje concretos que nos habíamos planteado. Es decir, no se trata tan solo de que el alumno se lo pase fenomenal en clase, también nosotros pretendemos que aprendan cosas, y no solo conocimientos técnicos, sino que además desarrollen ese tipo de habilidades interpersonales. Y por último, la última de las hipótesis que queríamos probar con este prototipo muy sencillito, un prototipo conceptual muy sencillo, es si el marco de Vermund era o no adecuado para la formación de equipos, si de verdad se trataba de un modelo eficiente para nuestra gestión del aprendizaje. Bueno, esto ya os lo he contado. Este prototipo lo probamos en 3 contextos distintos educativos. El primero con un grupo de 60 alumnos en la Facultad de Ciencias Físicas en una asignatura de programación optativa. El segundo con 175 alumnos en una asignatura también de programación de la Ingeniería Técnica e Informática. Y el tercero en un instituto de formación profesional con 15 alumnos. Los 2 primeros eran de participación voluntaria, teníamos un grupo de control y un grupo voluntario que se prestó a participar, y el tercero era de participación obligatoria. Estas son las métricas en las que nos basamos para hacer la comprobación de nuestras hipótesis. Para evaluar el efecto sobre la actitud del alumno, medíamos la participación en actividades, luego medíamos las notas obtenidas en el examen para ver si era positivo para la adquisición de conocimientos. Luego medíamos también las tasas comparativas de abandono para ver el efecto sobre la motivación.
Para la adquisición de soft skills, lo que veíamos también era la diferencia del número de interacciones que se habían establecido entre los miembros del equipo cuando existía el modelo y cuando no existía a través del campus virtual. Y luego, para probar la validez del modelo de Verbund, también nos basamos en las notas del examen. Ay, aquí debería haber otra cosa. Bueno. Vale, pues perdonadme, pero no. Bueno, el segundo de los prototipos, Mare Monstrum, es el que utiliza el mundo virtual, ¿vale? Incorpora las funcionalidades básicas desglosadas en el sistema, más luego la metáfora virtual ambientada. Lo probamos con un grupo de 54 alumnos con participación obligatoria y además lo probamos en un contexto de expertos con 16 alumnos y 8 profesores, pasándoles un cuestionario de satisfacción. El objetivo era profundizar en las hipótesis anteriores, cambiar, incrementar las métricas para ver qué es lo que había sucedido y probar las hipótesis relacionadas directamente con la interfaz del mundo virtual. Bueno, estos son los resultados que hemos obtenido. Son los resultados que se corresponden al primer año, ¿vale? Al primer prototipo. Veis que partíamos de unas tasas de abandono en el año anterior que rondaban el 78%. Por eso os decía que desde nuestro punto de vista eran muy preocupantes las tasas de abandono de nuestras clases. Pasamos a unas tasas de abandono del 11,5%. Nosotros ni nos lo creíamos. Y entonces dijimos, claro, este experimento no vale, porque en realidad lo hemos probado solo con voluntarios. Y entonces, claro, la gente que a priori estaba más motivada y más incentivada ha participado en el experimento. No, es lógico, no vale. Y entonces, en el segundo experimento, hicimos participación obligatoria, como os he comentado, y obtuvimos esta tasa de abandono. Como veis, es un porcentaje ligeramente superior, pero que es drásticamente inferior a lo que obteníamos en el año anterior de la aplicación del experimento. O sea, a nivel de motivación fue una cosa alucinante. No nos lo creíamos, de tasas de abandono. Luego, desde el punto de vista de los conocimientos, las notas sacadas en examen, vimos que más o menos eran parecidos. Las notas que obtenían los alumnos después de haber participado en el experimento núcleo eran muy similares a las que obtenían alumnos que no habían participado en el experimento. Lo que sucede es que, claro, o sea, teníamos muchos más alumnos presentados a examen, con lo cual el número de aprobados también se incrementó de manera drástica, en un porcentaje lógico. En cuanto a la adquisición de soft skills, la mayor parte de los alumnos en interpretación subjetiva, alrededor del 90,7%, pensaban que les había ayudado a practicar el tipo de habilidades interpersonales que les hacía funcionar bien en equipo. Y además, la frecuencia de interacción entre los participantes, medida en el campus virtual, se multiplicó por 4. Con respecto al marco de Verbund, vimos que lo que decía Verbund era verdad. O sea, los que mejores notas obtenían eran los Meaning Directed y los Application Directed, y además eran los mejor valorados por sus compañeros dentro del equipo. Una cosa llamativa es que los Reproduction Directed, bueno, llamativa o dentro de la lógica, si lo quieres ver así, son los que menos satisfechos estaban con el experimento. La interpretación que le doy es que son alumnos a los que les gusta la educación tradicional, que siguen, o sea, que están acostumbrados a una explicación, a seguir esquemas y demás. Y este tipo de entorno no les encaja demasiado bien con su estrategia personal de aprendizaje. Y luego estos son los resultados relativos a la interfaz de usuario como elemento motivador. Resulta que el 95,35% de los alumnos piensan que el juego es positivo para la motivación y solo el 55,81% piensan que el entorno virtual tiene que ver en el incremento de su motivación. ¿Por qué hemos sido capaces de distinguir estas cosas? Porque si recordáis, en el primero estaban todos los elementos del juego, toda la metáfora,
Aunque os parezca mentira, el juego reside en la cabeza de las... Bueno, mentira o no, porque es lógico. El juego reside mucho más en tu cabeza que lo que reside en el ordenador. Y aunque no teníamos elementos gráficos que lo soportaran, la gente sabía que estaba jugando y que estaba dentro de un juego fantástico. En el segundo de los casos se movían dentro del mundo virtual, ¿vale?, en la segunda parte del curso, mientras que en la primera utilizaron el campus virtual sin ningún tipo de aditivo. Y consideraron solo el 55% que era positivo para la motivación. Luego, como conclusión, hemos obtenido un impacto muy positivo sobre las tasas de abandono. También es positivo sobre las notas de examen, porque tenemos un mayor número de aprobados. Además, nuestros alumnos perciben que han mejorado en la adquisición de habilidades interpersonales que tienen que ver con el trabajo en equipo. Los equipos razonablemente funcionan y los roles también. La competición también decían que era un elemento que les incentivaba a la mayor parte de ellos, aunque había un cierto grupo que lo consideraba muy negativo. Y solo una ligera mayoría de ellos opinaban que el mundo virtual tenía algo que ver con el atractivo del nuevo entorno. Entonces, ¿cuál es nuestro planteamiento? Pues nuestro planteamiento es si de verdad merece la pena implementar un mundo virtual como una interfaz por encima del campus, un mundo virtual tan complejo. No estoy hablando de elementos así para la motivación, porque tenemos muy altos costes de desarrollo. O sea, todo el desarrollo fantástico del 3D es costosísimo. Además, bueno, como ha dicho la primera ponente, este área de los mundos virtuales es muy dinámico. Yo diría inestable. O sea, las plataformas están todavía muy en pañales. Nosotros cuando hacíamos estas implementaciones nos encontrábamos con que de un día para otro nos cambiaban el código. Y claro, o sea, teníamos que cambiar completamente toda nuestra integración con el LMS. Y bueno, de problemas un montón nos dieron, que al final se traduce en tiempo y costes de desarrollo. Y por otro lado teníamos el problema de la aplicabilidad. Los gráficos, o sea, ahora mismo los equipos del mundo académico, muchos de ellos no soportan el tipo de gráficos que requiere un mundo virtual tan complejo. Nosotros nos encontramos con que en el aula de laboratorio de físicas, donde yo doy clase, no se podía instalar el mundo virtual, porque las tarjetas gráficas no lo soportaban, y en el instituto tampoco. Y de los alumnos, la mayoría sí que tienen PCs, los que son, o sea, tarjetas gráficas potentes, los que son aficionados a juegos, pero no todos. Estoy sosteniendo esto, pero no hace nada, ¿no? Vale. Pues eso, también problemas de aplicabilidad. O sea, los gráficos tan complejos dentro de un mundo académico todavía no son una realidad en nuestro contexto. Y por el otro lado de la balanza tenemos que los expertos dicen que mejora la colaboración. Nosotros no hemos sido capaces de aplicar métricas que corroboren esto. Ahora mismo estamos trabajando en sistemas de evaluación que nos permitan evaluar el cambio en estas habilidades interpersonales, pero no es nada sencillo porque se trata de elementos muy subjetivos. Y por otro lado, el cambio en la motivación. En nuestro experimento, que es de aplicación muy limitada, como habéis visto, bueno, pues se trata de una muestra de diferentes contextos, pero al final es una muestra limitada. No ha sido relevante el cambio en la motivación como para compensar los costes que suponen. Y esto es un poco más o menos el resumen de nuestra experiencia con los mundos virtuales. Ahora mi intención era enseñaros un vídeo con el mundito que hemos grabado. Yo no tengo audio. Bueno, esto es un poco cuál es la dinámica cuando entras en el mundo. Lo primero que haces es logarte, entras en el mundo virtual, te logas también al mismo tiempo en el campus virtual y entras en Moodle, ¿vale? Entras simultáneamente en los dos estos y eliges uno de los personajes. Puedes elegir entre estos tres biotipos, que son un hombre, una mujer y un ogro. Es curioso porque las mujeres siempre eligen mujeres y los hombres, la mayoría eligen hombres, algunos eligen ogro, pero casi ninguno cambia de sexo cuando entra en el mundo virtual. Además también, o sea, hay experiencias muy graciosas que cuando empezamos a instalarlo, bueno, pues todas estas cosas de inestabilidad del mundo virtual, un día apareció la chica desnuda.
para no se le podía poner ninguna ropa y las chicas tenían que entrar desnudas y hubo una indignación en clase tremenda. Que menudo sexismo era aquello, y yo decía, bueno, o sea, al final no eres tú, es un muñequito, ¿sabes? Que no, al final no, bueno. Bueno, a este tenemos el rol de líder, este personaje que lleva una espada como distintivo. Este tiene el rol de comunicador, que lleva esta especie de mochila, que es como un menhir o algo así, y este es el rol de integrador, que se le distingue porque tiene unas bolitas dando vueltas alrededor de su cabeza. La funcionalidad está implementada en distintas zonas del pueblo. La funcionalidad común está en la zona del pueblo picto. Los paneles, esta serie de paneles, lo que hacen es mapear el campus virtual que está detrás. Hay acceso directo pues al foro y a todas las aplicaciones que tiene el campus virtual. Por eso os digo que no aportamos ninguna funcionalidad específica desde el mundo, sino que todo reside en lo que hay detrás. Lo que sí que lleva de funcionalidad específica el mundo virtual es el chat, ¿vale? Y la interacción en tiempo real entre los avatares. Aquí además se ponen los rankings de los equipos, de cómo han sido situados de cómo se sitúan los equipos y cómo se sitúa cada individuo. En el embarcadero está implementada toda la funcionalidad de trabajo de equipo de cada uno de los grupos. Aquí estamos entrando a un foro dentro de Moodle, ¿vale? Cuando pinchas en uno de los elementos concretos, accedes directamente a la funcionalidad de Moodle correspondiente. Ya trabajas desde Moodle, le das a salir y vuelves al entorno virtual. Sí, claro. No les conocemos de nada. Les pasamos el test en un instrumento que es el Inventory of Learning Styles de Jan Bermund, que es un test que tiene 100 preguntas. Entonces, con esos resultados tenemos nuestro módulo de adaptación, lo que tiene es un algoritmo genético dentro que intenta formar equipos con las puntuaciones compensadas, siempre fijándonos en el campo que tiene que ver con la capacidad de iniciativa que tiene cada uno de ellos. Sí. 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 Pues lo único que hacemos es revestir los problemas clásicos de programación en todo este ambiente metafórico. Por ejemplo, uno de los que les puse, el último que les puse directamente era el problema del buscaminas. Y entonces lo que hice fue, un poco la narrativa es Evianar, que es la capital del mundo este virtual, ha sido rodeada por un campo de minas que ha colocado la ciénaga que van a destruir toda nuestra civilización. Entonces, bueno, pues uno de los miembros del equipo tiene la capacidad, o el que tiene los poderes mágicos mentales, tiene la capacidad de, situado en una casilla de la cuadrícula, de saber cuántas minas hay alrededor. Y tenían que desarrollar un algoritmo que les permitiera llegar de manera sana y salva a desconectar la bomba. Es difícil. Es difícil y es más, o sea, resultó más sencillo con la metáfora futurista, puesto que al final se trata de software. Otro era que nuestras comunicaciones han sido interceptadas, necesitamos desarrollar un algoritmo para decodificar la información y que lleguen a salvo nuestros mensajes. Otro, por ejemplo, han escondido una bomba de destrucción masiva en uno de los planetas del sistema Alloger. Y entonces les pasaba un grupo de planetas y tenían que hacer un navegador para llegar en el menor tiempo posible a localizar la bomba. Y ese resultó más sencillo que el de los dragones. O sea, encontrar para metáfora medieval problemas de programación fue francamente complicado. Pero lo hicimos. Finalmente conseguimos hacer una cosa medio aceptable. Sí. Sí.
Sí, bueno, de hecho, una de las asignaturas, LP2, la que tiene mayor muestra de alumnos, 175 alumnos, es básicamente un aprendizaje basado en problemas, puesto que se trata de un laboratorio. En realidad, en el mundo de la informática no es tan difícil, porque los laboratorios se basan en esta misma idea. O sea, se basaba en aprendizaje basado en problemas, con formación de equipos. Lo que pasa es que los chavales elegían a sus propios compañeros de equipo. No había algoritmo que los catalogara, no había metáfora de ambientación en juego. Fue algo que se sitúa a posteriori. En el resto de asignaturas no. En el resto de asignaturas se pasó de una enseñanza clásica, objetivista, de profe hablando, contando, poniendo ejercicios estructurados en orden de dificultad, a este método. Sí, las diferencias son estas. O sea, en la muestra, sí, en el grupo de... Sí, las tasas de abandono de LP2, por ejemplo, eran muy similares. En realidad aquí he hecho una compilación de los 3 grupos, o sea, es una media de los 3. En realidad lo que estás viendo sobre todo son los resultados de LP2, puesto que es la que marca más la diferencia porque tiene mayor número de alumnos. Rondábamos el 80% de tasa de abandono a principio de curso y pasamos a tasas de abandono del 16%. Fue muy sorprendente. O sea, el elemento quizás fue también seguimos experimentando con ello. O sea, este año, este curso académico, lo he introducido también y he tenido resultados similares. Todavía no están compilados, pero también las tasas de abandono, bueno, he tenido la misma gente a principio que a final de curso, se mantienen estables. Pero bueno, nuestra experiencia fue, o sea, al final la conclusión que yo saco es introducir elementos de fantasía y de juego motiva a los alumnos, incentiva, y además los elementos que tienen que ver con la implicación dentro de un grupo, la participación y demás, también hacen que el aprendizaje sea para ellos más social y más divertido. No sé. Por eso las tasas de abandono se han reducido. ¿Sí? Sí. Sí, sí. En sí no aporta nada, pero Claro. es que era un resultado esperable también. O sea, si no hay nada en el mundo que les facilite la interacción o que produzcan o interaccionen con herramientas o algún tipo de funcionalidad adicional a la que tienen en el Moodle, pues evidentemente el mundo virtual no sirve para nada. Bueno, para nosotros no resultaba tan evidente en primera instancia. O sea, lo que habíamos leído es que este tipo de entornos facilitan la interacción interpersonal, que para nosotros era un elemento muy importante dado el tipo de estrategia que manejábamos. O sea, lo que dice la literatura por ahí es que la gente se implica más con los avatares que lo que se implica con una interfaz de texto tradicional. O sea, surgen vínculos afectivos mucho más potentes en este tipo de entornos que no. Sí que es verdad que yo no soy de la generación digital ni pertenezco a ella y soy bastante escéptica en lo que se refiere a todos los mundos virtuales. Pero en un momento dado me pareció lógico y natural que si tú te identificas con un avatar, con un personaje, surja más fácilmente ese tipo de interacción. Encuentro mucho más justificado, por ejemplo, el tipo de herramientas que manejan ellos, en la que el mundo virtual de verdad te aporta algo para el aprendizaje. Hay otros tipos de proyectos, por ejemplo, River City Project o ese tipo de cosas que ambientan el contexto educativo en el que te estás. O sea, que el mundo en realidad te aporta conocimiento. Claro. Nuestro mundo aportaba fantasía y ambientación. O sea, lo que pretendíamos es hacer una capa de juego sobre el aprendizaje. O Sí, dándole un escenario, darle una vuelta al calcetín, es decir, claro, plantearnos la idea de que el aprendizaje no es aburrido en sí mismo, o sea, que en realidad tú puedes hacer que el aprendizaje sea divertido, pero es verdad que no aportábamos ningún tipo de herramienta. Sobre si resultaba lógico o no a priori, a mí desde luego no me lo resultaba. O sea, yo pensaba que esto iba a tener sentido, por eso lo hicimos. Ahora mismo, de hecho, hemos abandonado esta línea de investigación, lo que estamos trabajando con gráficos mucho más sencillos, no solo por el tema de la motivación, sino también, y de los costes, sino también por el tema de la aplicabilidad. Es un auténtico problema instalar esto en el contexto educativo en el que nos movemos ahora. O sea, no es aplicable a todos los entornos. Si no lo pueden tener todos tus alumnos como elemento de aprendizaje, pues entonces no tiene ningún sentido.
desde ese punto de vista, el nuestro tenía más sentido porque puedes acceder a las dos funcionalidades independientemente. O sea, puedes acceder a toda la información que reside en el campus virtual ahorrándote la interfaz gráfica. Muy bien, muchas gracias. Nada. Sí. Simplemente saber, ¿los resultados académicos mejoraron o no? Porque una cosa es el abandono, que la gente no abandona nada, pero luego a la hora de hacer el examen se nota, bueno, sobre todo la metodología, o sea, en problemas más que el sistema. ¿Mejoró los resultados o...? A ver, los resultados a nivel de notas eran prácticamente los mismos en los dos casos. Habría una centésima de diferencia entre el segundo método y el primero, ¿vale? En beneficio del segundo. O sea, resultó una centésima más efectivo el PBL que el aprendizaje clásico. Pero lo que sí que he comentado es que tú obtienes un porcentaje mayor de aprobados, puesto que tienes mucha más gente presentada a examen. Luego, los resultados académicos en global mejoran. Si ves el desglose en notas porcentual, no existe diferencia entre adquisición de conocimientos entre el método clásico y este método. Mi percepción subjetiva como profesora es que este tipo de aprendizaje, si bien sí que es verdad que resulta mucho más motivante, le da a los alumnos un tipo de conocimiento mucho más escalonado. Porque ellos investigan sobre los tipos de temas que les gustan, que les apasionan. Entonces, por ejemplo, tú les das un problema, el del buscaminas, y hay gente que se dedica a currarse interfaces gráficas súper chulas y súper atractivas. Pero, en cambio, saben muy poco sobre los procesos que hay detrás, o sobre variables, o sobre tipo de cosas sencillas para un curso de programación de nivel básico como es el mío. Entonces, tenía alumnos con conocimientos muy destacados, muy por encima de lo que se esperaba de ellos en determinadas áreas y muy por debajo de lo que se esperaba de ellos en determinadas otras. Entonces, bueno, este es un factor de corrección que estamos aplicando en cursos posteriores. En realidad ahora, este año, lo que he hecho no es un aprendizaje basado en problemas puro, como hice en el experimento que os he contado, sino que lo que hacemos es, después de los problemas, cada uno de los alumnos expone en clase, o los proyectos que han resultado más atractivos exponen en clase sus resultados, y además explicamos las estructuras que hay detrás a nivel teórico. Las clases resultan mucho más interactivas que en el método clásico porque los alumnos ya se han peleado con ese tipo de problemas y de verdad tienen interés por resolverlo, con lo cual las clases resultan más activas, y solvento un poco el tema este de la disparidad en distintos niveles de conocimiento. ¿Sí? Bueno, tengo un poco más de 3 años en España, y una de las cosas que me gustan de España, además de los lugares tan bonitos y con tanta historia y tanta cultura que tiene, es creo que la imaginación que tiene el español. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí se lee mucho. La gente en el transporte público lee mucho. Hay muchas ciudades en otras partes del mundo, pero aquí yo creo que la gente lee mucho más que en muchas partes. Y eso pienso que desarrolla la imaginación. Este proyecto de investigación en particular me encanta por la forma en que lo plantean. Si pusiéramos un ingrediente básico en esto es la imaginación, ¿no? Que sabemos que siempre está, pero en esto le está dando una utilidad a la labor docente. Yo como profesor pues realmente he experimentado un poco este tipo de enseñanza hacia mis alumnos y también como estudiante. Estuve 3 años en una universidad virtual del Tecnológico de Monterrey, que es la universidad virtual más grande de Latinoamérica, y durante 3 años tuve 16 asignaturas y solo hubo una en la cual nuestro profesor inventó una metáfora de una universidad, perdón, de una empresa que se dedicaba a una consultora de gestión del conocimiento. Entonces él decía, ¿cómo puedes aprender a gestionar el conocimiento? Lo aprendes en una empresa que ya lo hace, ¿no? Entonces nos organizaba de tal manera que nosotros llegábamos a trabajar de alguna manera de medio tiempo en esta empresa y aprendíamos haciendo, ¿no? Mi pregunta va en este sentido: si este proyecto lo han o lo piensan implementar en alguna universidad que sea virtual,
porque ya hemos visto que cuando hay la presencial, bueno, es muy distinto a que sea una universidad completamente virtual, Sí. para ver qué alcances podría tener esta metáfora. O sea, la verdad es que es una idea muy interesante y a mí me encantaría, pero yo considero que este es un proyecto que todavía está en desarrollo. O sea, tenemos que probar muchas hipótesis antes de hacer un producto estable que sea vendible. O sea, a mí me gustaría trabajar un poco más sobre las hipótesis en las que estamos investigando para hacer algo más sólido y además planteárselo desde el punto de vista puramente virtual cambiaría los mecanismos. Básicamente cambiaría los mecanismos de evaluación, de comunicación y demás, pero sí, es una idea muy interesante. A mí la verdad es que sí que podríamos optar por una línea de ese tipo. Lo que nos falta es financiación también. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta. ¿Habéis categorizado esto según las diferentes categorías que decías que había hecho Vermont? Sí. No he cogido la respuesta de si esas categorizaciones habían sido efectivas o si considerabais respecto a otro tipo de categorizaciones, etcétera. Es una de las cosas que estamos midiendo y estamos investigando en este momento. En los resultados que os he presentado, las métricas que hemos utilizado para ver si la categorización era efectiva o no, son las mismas que postula Vermont, que es los Meaning Directed obtienen mejores notas, Meaning Directed, Application Directed, nosotros los metemos en un mismo bote puesto que tienen las mismas características que nos resultan interesantes. Esos obtienen mejores notas y los Undirected son los que peores notas obtienen. Eso lo hemos contrastado y resulta cierto, lo mismo, tal y como dice él en su modelo. La otra métrica que hemos utilizado es la percepción subjetiva de los alumnos, puesto que hasta este momento no teníamos unos sistemas de evaluación más fiables. Les pasamos una encuesta a los alumnos sobre qué pensaban sobre la formación de equipos. Si les pensaban que los equipos estaban ajustados, o sea que ellos habían caído en un equipo que funcionaba de manera eficiente, y si la asignación de roles también estaba bien conseguida. En cuanto a eso, alrededor del 80% de los alumnos pensaban que la formación de equipos funciona y el 67% piensan que la asignación de roles es efectiva. Esos son los resultados que obtenemos. En esa misma línea estamos trabajando ahora mismo en el siguiente proyecto que estamos haciendo en colaboración con la Facultad de Pedagogía, que es establecer métricas para comprobar en realidad si funcionan o no todo este tipo de cosas. Pero de momento nos hemos basado en esos indicadores para los resultados. Esperamos en el futuro tener indicadores más fiables. Y como la segunda cuestión que me planteas, el introducir más elementos para la catalogación, sí, además es que hemos detectado en la formación de equipos que surgen muchos problemas que tienen que ver con cosas como la personalidad, que no está catalogada dentro de hay gente que no se lleva bien trabajando dentro del equipo. Entonces pensábamos incluir también algún test de personalidad o alguna detección de personalidades para mejorar el tema de la formación de equipos en el siguiente estado del proyecto. Otra cosa respecto a la evaluación que hace sobre la utilidad de los mundos virtuales o no. Evidentemente creo que para vuestro proyecto, y sobre todo que habláis de los costes y tal, es que se puede considerar un mundo virtual que no sea necesariamente en 3D, en cuyo caso evidentemente los costes se dividen entre 10 o entre 20. ¿Vale? Pero quizás para poder hacer una evaluación más ecuánime, echo en falta que hayáis utilizado mecánicas más puramente de juego. Es decir, el hecho de que todo, por ejemplo, se vaya canalizado a través del propio Moodle, en el fondo es que el mundo virtual ahí no está aportando mucho, más allá de la pequeña, interacción o sensación que pueda tener el jugador con su propio avatar y poco más allá. En ese sentido, creo que podríais investigar mucho en lo que son mecánicas de juego tradicionales. Además, hablabais de que hay usuarios que se llevan bien, que no, hay mucha literatura. Yo creo que os sería muy útil que pudieseis mirar mucha la literatura que hay, no sobre aprendizaje, sino sobre videojuegos. Porque en ese sentido hay mucho estudiado desde hace ya décadas sobre cuáles son los comportamientos en los mundos masivos virtuales, en los cuales hay 4 tipos de usuarios, claro, cómo se comportan y cómo interrelacionan entre esos grupos. Sí, de hecho, uno de los modelos en los que nos hemos basado para desarrollar este sistema es el World of Warcraft. Porque,
tipo de cosas que leíamos es que se utiliza mucho para escuelas de negocios, para desarrollar cualidades como el liderazgo y ese tipo de cosas que en definitiva también es lo que buscamos en este proyecto. Pero no resulta sencillo extrapolar una dinámica de juego a un contexto educativo. No sé cuántos juegos educativos conoces que de verdad resulten divertidos, pero en cuanto huele un poco tufillo a aquí me están enseñando algo, ya la emoción se reduce considerablemente. Entonces, o sea, estamos trabajando en ello. O sea, a mí me parece desde luego una línea interesante que es la que hemos abierto aquí. O sea, en realidad se trata de introducir el juego como dinámica independiente del aprendizaje o un poco integrar el juego con el aprendizaje. Sí que es verdad que la dinámica del juego no es suficientemente sólida porque, como ya te digo, es un proyecto de recursos muy limitados. Entonces, y tiene muchos factores que estamos contemplando, pero desde luego, claro, es una línea en la que yo creo que se fundamenta básicamente este proyecto, que es la imaginación, el juego y las dinámicas de juego como feedback para el aprendizaje o como complemento para el aprendizaje en sí. O sea, en realidad es un poco aislarnos del edutainment, de poner de poner el sugar coated broccoli o chocolate covered broccoli, esto que dicen los americanos, y considerar que el aprendizaje es divertido en sí mismo y además introducir dinámicas independientes dentro del propio juego, pero es muy complicado. O sea, hacer un juego tipo World of Warcraft o demás requiere unos recursos con los cuales no contamos. ¿Conocéis Quest of Atlantis? Sí, es la misma línea de investigación. En ese sentido de MMO, bueno, de mundo virtual masivo, a lo que es puramente aprendizaje está bastante ese entorno la verdad es que es genial, a mí me gusta particularmente y un poco está basado en las mismas ideas, que es introducir la fantasía como elemento de escenificación del aprendizaje. Claro, no tiene nada que ver a nivel de desarrollo con nuestro modesto proyectillo. Sí, en vuestro caso yo creo que debéis de apuntar por un mundo virtual en 2 dimensiones. En ello estamos. Estamos en un mundo virtual de 2 dimensiones con gráficos mucho más sencillos que nos introduzcan este elemento y que no tengamos costes tan elevados. Esa es la idea. Te dejo el mío. Gracias. Hay otro problema también ahí, y es el hecho de que ¿para qué vas a llevar a un mundo virtual? Los mundos virtuales tipo Second Life y este tipo de cosas, el juego no está. Pero ¿dónde está la dinámica de juego? La dinámica de juego es la que tú creas. Entonces nosotros estamos usando esto en un blended learning. El problema además es que ahí no existe capa de persistencia. No es ningún problema el hecho de que tú estés mapeando las cuestiones de Moodle. Lo único que estamos utilizando Moodle es como una capa de persistencia. El problema es la dinámica de juego. Si tú lo único que haces es que el profesor tenga que estar en un mundo virtual donde tiene un canal de comunicación que es más restringido y que además le exige un esfuerzo, realmente ahí existe una cierta sorpresa por la tecnología. Pero luego el uso real y la ganancia, y haciendo un análisis científico de qué es lo que aporta, en un blended learning sería cero. La estrategia de juego no la puedes codificar en un mundo virtual en general, salvo que sea tipo World of Warcraft o algún tipo de eso. En una clase, entonces, el problema que hay es la gente que dice, no, yo antes daba clase de Derecho y ahora lo doy en Second Life. Bueno, eso puede tener sentido en Australia, es decir, donde o coges tu avioneta para llegar a tu clase o tienes que tener un sistema H323 de distribución de señal de vídeo en alta calidad o alguna cosa por el estilo. Pero en muchos de los casos, gran parte de estos proyectos no soportan ningún tipo de escrutinio científico, porque simplemente están aplicando una tecnología que es muy fancy, muy bonita, a un problema que no tiene sentido. Entonces, realmente aquí, el problema que nos planteamos en su momento y que Pilar, bueno, pues tuvo el valor de... realmente no ha contado la insumisión de los alumnos cuando dijimos que esto se iba a ejecutar y cómo fueron nuestros alumnos, que son tipo Ninot, que solo cambian de estado si les metes fuego, pues de repente si hacen un escrito diciendo que uy, me está cambiando las condiciones de clase, es que entonces ahora van a saber lo que trabajo, es que entonces hacen mi nota interdependiente este señor que es un inútil. Realmente se cambia la dinámica. O sea, aquí el problema es, esto es simplemente un medio, no es un fin en sí mismo, es un medio. Entonces el hecho de que se integre con
lo digo simplemente por ese comentario, no quita nada, ni aporta nada. Si el juego está en la mente, me refiero, aquí no hay estrategias. Las estrategias de juego están en la meritocracia, está en la estrategia que Pilar muy eficazmente logró transmitir, en creérselo. El problema es que cualquier otro tipo de sofisticación a la que llegues, luego esto lo tiene que implementar un profesor, que no es experto en todas las tecnologías. ¿Dónde está la escalabilidad? Pero el problema es que no soporta otro tipo de cuestiones. Pero, por ejemplo, en la presentación anterior me ha parecido muy interesante el hecho de decir, no, nosotros cogemos los requisitos de un cliente y a partir de eso desarrollamos algo. Esa es la parte interesante, es que aquí los requisitos del cliente tienes que mejorar tu sistema educativo, no tienes que hacer, si no, puedes hacer World of Warcraft 3 o 5 y ganar mucho dinero, pero realmente es que ni siquiera están bien estudiados ni cuál es la narrativa, ni cuál es la dialéctica, ni cuál es la estrategia de juego. Hay juegos muy bien hechos y otros que se parecen mucho y no triunfan nada. O sea, realmente, y en cualquier caso, hay otro problema muy evidente, y es que en estos mundos virtuales, en el momento que apagas la máquina, has perdido lo que pasaba antes. No tienes persistencia de ningún tipo. Eso de ahí, prefiero, bueno, en algunos casos muy concretos podrían tener su justificación, pero si no, estás incrementando los costes para tener un sistema que tiene unos canales de comunicación mucho más limitados. Estás haciendo lo mismo, pero más caro y peor. O sea, realmente no era el objetivo. El objetivo es, o sea, yo entiendo que viéndolo como un gamer, dices, uy, me estás poniendo cosas extrañas, esto no mola, pero o sea, la mayoría de los proyectos que hay sobre este tipo de cosas soportan un muy ligero escrutinio científico. En el momento que empiezas a mirar qué es lo que quieren hacer, son básicamente 3 señores que lo que querían trabajar sería en la industria del videojuego y les ha tocado ser profesores, ¿no? Y entonces dicen, bueno, a ver cómo aquí hago algo, pero no hay mucho más detrás. Ese es el principal problema que nos hemos encontrado, y muchas de las cosas no están nada estudiadas. Además es que, o sea, nuestra idea es que ¿por qué vamos a tener que tirar todos los desarrollos que ya están hechos y ya funcionan? O sea, los campus virtuales cubren una función básica, tanto desde el punto de vista del profesor como del alumno, y resuelven muchos de los problemas y han integrado un montón de aplicaciones, desde RPs a la gestión de las notas y un montón de cosas. O sea, desde el punto de vista del profesor, además, que no es un usuario de videojuegos, que no está acostumbrado a este tipo de entornos, el tener un acceso al que ya está acostumbrado pensamos que era un aliciente positivo. O sea, no vamos a destruir lo que tenemos, sino que vamos a utilizarlo. Y bueno, y lo que habéis visto en realidad se trata de, como he dicho, de prototipos y de pruebas de concepto con las que queremos probar nuestras hipótesis de partida. Es decir, a mí en realidad, desde el punto de vista de la motivación, tal y como he concebido mi aplicación para los requisitos que tengo, para el concepto que tengo, me funciona, o sea, me aporta algo. Nuestra conclusión es que, según las evidencias, no demasiado. Entonces, por eso nos restringimos a otro tipo de mundos, porque lo que queremos es darle un poco de vida a la fantasía, una recreación de la fantasía, establecer una dinámica de juego que es muy sencilla, no con demasiados usuarios tampoco, y que se fomenten los vínculos sociales entre la gente. Luego, ahí, o sea, la conclusión es la misma. Vamos a... Sí. Ya, sí, esa es otra cosa que... Esa, sí, sí. Sí. Tengan que estar, digamos, enfrentándose a un desarrollo grande, en ese momento, pues, digamos, será sí. Cuando de verdad se vea que los mundos virtuales sí son una forma de... Claro, o sea, nosotros hemos dicho en este momento, si nos lo planteamos dentro de 2 o 3 años, cuando todas estas plataformas y motores estén mucho más desarrollados de los que estamos hablando, o sea, de lo que estamos hablando ahora mismo, pues será otra conclusión diferente. Porque es evidente, o sea, nosotros, o sea, de una semana para otra se les ocurría cambiar la sintaxis de determinadas, las ponían con mayúsculas en vez de con minúsculas y nos destrozaban miles de líneas de código. O sea, y claro, esos son unos costes brutales, son plataformas que están en completo desarrollo y que ahora mismo no permiten hacer desarrollos estables desde el punto de vista comercial, como decía el otro compañero. Un aplauso a Pilar.
charla. Dos anuncios. Si alguien quiere un certificado de asistencia, tengo aquí algunos modelos, que alguno me lo ha pedido en una ocasión. Y la siguiente cosa es que el siguiente seminario es el 16 de abril. Es un tema muy interesante, contenidos educativos abiertos, con la presencia de Stephen Carson, presidente del Open Courseware Consortium y del MIT también, y otras dos presentaciones de UNED y UPM, y será en la Escuela de Organización Industrial, universitaria, a las 4:30 el 16 de abril. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos por vuestra participación y a los ponentes especialmente.